En verdad es para mí un placer y me siento totalmente complacida de estar en esta mañana con ustedes y en los 3 siguientes encuentros académicos en los que vamos a departir respecto a una de las actuaciones que para mí en lo personal es, constituye una de las formas más importantes que la administración pública tiene para cumplir los fines del Estado, cuál es el acto administrativo. Realmente soy una apasionada y enamorada de esta actuación porque finalmente, aunque el Consejo de Estado y los doctrinantes en materia contenciosa administrativa coinciden en que se trata de un acto unilateral, en realidad en la concepción y trámite para dar paso a un acto definitivo hay una participación activa del destinatario a efectos de respetar pues el debido proceso, de lo cual nos ocuparemos ampliamente en los siguientes minutos para hablar de ese trámite en la facultad reglada. Pero realmente soy una persona convencida de que la administración pública debe tecnificar y adquirir la certeza y el conocimiento acertado sobre el acto administrativo para poder emitir actos rodados de legalidad y brindar de seguridad jurídica a la administración pública y por ende evitar esa litigiosidad tan amplia y tan alta que hay en los despachos judiciales donde se hace el control de legalidad a los actos administrativos de la administración pública. Realmente mil gracias a la Universidad de Medellín y al Distrito de Medellín por hacerme en esta invitación. Como les manifesté, me siento honrada de estar en este escenario con todos ustedes y aquí estaré atenta a cualquier inquietud que puedan tener en el transcurso de la charla. Claro está, atendiendo las reglas que acaba de indicar Daniel. Bueno, vamos a dar inicio de una vez por todas. Para poder enmarcar la teoría del acto administrativo, hay que pensar en qué facultad está la administración pública en un escenario determinado, porque me informaron que casi todos ustedes tienen la condición de abogados y otros son técnicos, entonces ya sabemos que tenemos que omitir entrar en detalles simples que se ven en la carrera de Derecho, como es que el acto administrativo es una decisión unilateral que produce efectos jurídicos y mediante el cual la administración pública cumple los fines del Estado. Pero para tomar esas decisiones, la administración pública, lo primero que tiene que hacer el servidor público que va a emitir el acto administrativo es mirarse. Mirarse. ¿Y qué implica mirarse? Mirar su manual de funciones. ¿Por qué? Porque el manual de funciones es el que le determina a ese servidor público la facultad que tiene o no para emitir un acto administrativo. Si el manual de funciones no dice que tiene la facultad de expedir actos administrativos, en lo absoluto puede firmar un acto administrativo. Y ahí quiero ser totalmente clara. Cuando nos elevan un derecho de petición, siempre que yo vaya a dar una respuesta afirmativa o negativa, estoy en presencia de un acto administrativo. Así sea en 2 renglones. Algún momento se ha debatido ante la jurisdicción contenciosa que si un oficio es un acto administrativo, es que no es acto administrativo dependiendo de la formalidad, es acto administrativo dependiendo del contenido de lo que se está emitiendo. Si en 2 renglones yo le digo no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones sociales, ya tomé una decisión administrativa y se lo dije en 2 renglones, y así sea mediante un oficio. Entonces, ahí tenemos que tener claro que si yo voy a decir que no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones, lo tengo que hacer desde la capacidad, desde la competencia material y formal de un servidor público. Y entonces esa competencia está enmarcada ¿dónde? En nuestro manual de funciones. Por eso el llamado hoy es aprendámonos las funciones que tenemos como servidores públicos.
para que no haya la más mínima duda en nuestro quehacer de la función pública, porque es ella la que marca si puede o no tomar esa decisión. Entonces pudiera pasar que en algún momento un jefe llegue y nos diga, Beatriz, responde tú a este derecho de petición. Es que ese derecho de petición no lo puedo responder porque dentro de mi manual de funciones no dice que yo pueda responder derechos de petición. Porque si en ese derecho de petición va inmerso un acto administrativo y mi manual de funciones no dice que yo tomo decisiones, en lo absoluto tengo la competencia. Y entonces en ese orden de ideas, si lo hago, estaría haciendo incurrir a la administración en un vicio de nulidad de la decisión administrativa. ¿Cuál es? La falta de competencia, porque a la luz del manual de funciones no tenía la competencia para emitir ese acto administrativo. Luego de haber hecho esa mirada a nuestro manual de funciones, nos tenemos que ubicar en si estoy en presencia de una competencia arreglada o en presencia de una competencia discrecional. ¿Y qué significa eso? Realmente la administración pública, por regla general, se mueve en la competencia reglada. La competencia discrecional es la excepción. Y pareciera paradójico, pero en la administración pública a veces se tiene otro sentir. Se cree que todas las decisiones que se toman son discrecionales y que solo aquellas pocas son regladas. No, en lo absoluto. Generalmente casi todo lo que vamos a emitir en actos administrativos está concebido en una norma, porque eso es lo reglado. Cuando una norma trae un procedimiento, trae la forma, como vamos a emitir un acto administrativo, ya estamos en la competencia reglada. Ayer, por ejemplo, en mi oficina mirábamos el proceso sancionatorio contractual, el proceso mediante el cual se sanciona a los contratistas del Estado. ¿Dónde está? Está en la ley 1474 de 2011, artículo 87. ¿Pero qué? Son 3 párrafos, 2 párrafos. Y ese ya es un procedimiento. Y si usted va a tomar una decisión para sancionar a un contratista del Estado, está en la competencia reglada, así sea un solo artículo el que lo regula, porque ya hay un procedimiento. Si usted va a revocar un acto administrativo, ¿está en qué competencia? En la reglada, porque la ley dijo cómo se revoca el acto administrativo. ¿Qué procedimiento tiene que agotar la administración para revocar un acto administrativo de contenido particular? Y el primero de los requisitos, que lo vamos a ver más adelantico, es pedirle el consentimiento al destinatario del acto administrativo. Entonces, tenemos que preguntarnos si la decisión que yo voy a tomar está en la competencia discrecional o está en la competencia reglada. ¿Y para qué es la importancia de eso? Pues eso cobra vigencia en la medida en que la ley 1437 de 2011, que es nuestro Código Contencioso Administrativo reformado por la ley 2080, nos trae una definición de lo que es la competencia discrecional. ¿Y qué nos dice? El artículo 44 nos dice, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcionar a los hechos que le sirven de causa. ¿Qué significa eso? Que la administración, a la hora de tomar una decisión discrecional, no es que tenga absoluta libertad, porque la norma le está poniendo 2 condiciones. ¿Cuál? Que sea adecuada a los fines que le sirven a la norma que lo autoriza y proporcional a los hechos. Es decir, para tomar una decisión discrecional tiene que haber una norma a ese servidor público que lo autorice a tomar esa decisión. Pero adicionalmente, ¿qué tiene que tener ese acto administrativo discrecional? Unos hechos que le van a servir como causa o como motivo para tomar la decisión. ¿Y eso qué significa? Yo cito, suelo hablar de la competencia en materia discrecional que tiene el Ministerio de Defensa, lo que al interior de la institución llaman dar de baja a un activo del servicio. ¿Y eso qué significa?
que la decisión es discrecional, porque por un asunto de seguridad nacional se dotó al Ministerio de Defensa para que pueda, en el ejercicio de una facultad discrecional, emitir un acto administrativo mediante el cual remueve y declara insubsistente a un servidor que está en servicio activo de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que en algún momento se venía pensando que como era discrecional, yo simplemente podía dar de baja el día que yo amaneciera caprichosamente con la decisión de dar de baja a un servidor de la policía o del ejército o de las fuerzas navales o públicas, de la fuerza pública. ¿Y eso qué pasó? En algún momento sobrevino una decisión discrecional de una capitán mujer que en su momento fue uno de los fallos más importantes que se venían haciendo en la policía o en las fuerzas, esta institución, por un tema particular del fuero interno de la mujer que fue dada de baja y que de manera discrecionalmente la removieron del cargo por un tema personal de ella, un tema que le pertenecía al fuero interno, que nada tenía con el manejo de ella como servidora pública y con el comportamiento excelente en su hoja de vida. Y ella demandó ese acto administrativo discrecional que no tenía motivo expreso, porque los actos discrecionales se distancian de la Corte Constitucional en la medida en que el tema no ha sido pacífico, porque la Corte Constitucional ha dicho que el hecho de que sea discrecional no quiere decir que no tenga que tener motivo expreso. Por el contrario, el Consejo de Estado dice que el motivo no tiene que estar expreso en el acto administrativo. Esa interpretación del Consejo de Estado deviene precisamente de este artículo 44, donde dice que simplemente basta con que tenga una norma que lo autorice y unos hechos que le sirven de causa. Y entonces, en ese orden de ideas, esta servidora pública demanda ante la jurisdicción contenciosa y demuestra que su hoja de vida y su calificación había sido intachable y que por el contrario había tenido un comportamiento excelente, y demuestra que la retirada del servicio y la declarada insubsistente había sido un asunto caprichoso del nominador. Y efectivamente, la jurisdicción contenciosa aquí se vuelve y reitera, es que el hecho de que sea discrecional no quiere decir que no tenga que tener unos hechos que le sirvan de causa. Porque ahí, en ese control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa, se debatió precisamente esos hechos que sirvieron de causa a la administración pública para dar de baja a esta servidora pública. Y demostró por ella que efectivamente había un capricho, que no era un asunto objetivo por el cual, que esos hechos que le servían de causa no existían realmente para que la administración le diera de baja, y se ordenó el reintegro final y el pago de todos los salarios dejados de percibir desde el momento en que la desvincularon hasta que vinieron las dos sentencias favorables, tanto de primera como de segunda instancia. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es importante ubicarnos en la facultad discrecional, porque si nos ubicamos en la facultad discrecional, no podemos dejar de lado que aún así no tengamos que motivar el acto administrativo de manera expresa en el acto escrito. Eso no quiere decir que no tengamos unos hechos que sustentar mañana ante un control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa de ese acto discrecional. De hecho, el Consejo de Estado ha llegado a indicar que en las decisiones discrecionales, cuando no se expone el motivo o los hechos, el motivo en el acto administrativo, se entiende que hay un motivo y es para mejorar el servicio, para cumplir el interés general, ¿cierto? Para satisfacer el interés general. Entonces, cuando yo entro a demostrar que efectivamente ese acto discrecional de traslado, por ejemplo, de un servidor público, suele mucho ocurrir en las entidades del orden nacional, donde trasladan de un departamento a otro a un servidor público y desarraigan pues todo el tema del núcleo familiar y a veces del estudio y tienen que hacer una separación inmediata a todo el entorno familiar, y si venían estudiando también.
Entonces, van y demuestran que aunque el acto administrativo de traslado es una decisión discrecional del nominador, pudiera haber ocurrido que aquí sirvieron de causa un tema caprichoso y no un mejoramiento del servicio. Si el servidor público logra demostrar ante la jurisdicción contenciosa, haciéndole control de legalidad, que hay un tema caprichoso y no unos hechos para mejorar el servicio, como lo ha dicho el Consejo de Estado, que en los actos discrecionales está inmerso cuando no se motiva el acto administrativo, este motivo, en realidad van a declarar la nulidad del acto. ¿Por qué? Porque el artículo 44 es muy claro cuando le dice, usted, administración pública, en los actos discrecionales siempre tendrá dos limitantes, la norma que lo autoriza y los hechos que le sirven de causa. Entonces, es importante que nos ubiquemos si la decisión que vamos a acompañar o asesorar a tomar es una decisión discrecional, en cuyo caso obligatoria e indefectiblemente tenemos que buscar esa norma y tenemos que apelar a los hechos que van a sustentar la decisión discrecional. Ahora bien, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado cuando nos ubicamos en la facultad reglada? La génesis del proceso de la decisión reglada está en el artículo 49 de la Ley 1437 de 2011. ¿Y por qué la génesis? Porque la Ley 1437 nos trajo tres procedimientos: el procedimiento administrativo general, el procedimiento administrativo sancionatorio y el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Ubicándose en el segundo procedimiento, el sancionatorio. Cada que yo vaya a sancionar a una persona natural o jurídica, estoy en el escenario de la facultad reglada, porque debe haber un procedimiento previo, escrito y expreso que me determine a mí los límites, las sanciones, los tiempos en los cuales voy a escuchar a esa persona natural o jurídica a la cual voy a sancionar. Cuando yo voy a emitir un proceso sancionatorio del cual no tenga una norma especial que regule la forma de sancionar a ese destinatario, entonces tengo que ir al procedimiento administrativo general, que es el artículo 49, que está en la Ley 1437, porque ahí ese es el procedimiento general sancionatorio que se aplica cuando no hay otro procedimiento especial determinado en la ley para sancionar. ¿Y por qué quise citar en esta presentación el artículo 49? Porque mire que en la anterior diapositiva veíamos que nos traía la norma como requisito en la facultad discrecional. Miren lo que nos trae la norma en el artículo 49, nos trae y nos dice que se proferirá acto administrativo definitivo por el funcionario competente, que ese acto administrativo debe contener la individualización de las personas, el análisis de los hechos y las pruebas en que se basa la sanción, las normas infringidas, los hechos probados y la decisión final de archivo sanción. ¿Qué quiere decir eso? Mire que ya nos amplía los requisitos la norma en lo que debe contener un acto administrativo reglado. Entonces, miren, en el escenario de la discrecional, que no hay sino dos condiciones. En la reglada, las condiciones ya son muy grandes, ya son más amplias, ya son más definidas, ya son más estrictas, ¿cierto? De hecho, cuando yo no tengo unos hechos y unas pruebas que acompañen de manera escrita y expresa esa decisión reglada, ha dicho el Consejo de Estado que el acto administrativo estaría viciado de nulidad por expedición irregular del acto, además de la violación del derecho a audiencia y defensa, de lo cual nos ocuparemos en la próxima charla de los vicios de nulidad del acto. Pero miren, lo que les quiero hacer notar y que hagamos un detenimiento importante en el análisis de la facultad reglada es el tema de los requisitos tan detallados que nos trae la norma de procedimiento administrativo sancionatorio cuando lo vamos a emitir ese acto administrativo. Así pues, que lo que tenemos inicialmente y recapitulando de manera resumida y rápida, lo que llevamos hasta el momento es
me voy a ubicar como servidor público si dentro de mi manual de funciones tengo la competencia material para emitir el acto. Porque si no la tengo, lo único que puedo hacer es proyectarlo y pasarlo para el competente, lo suscriba y lo firme. 2, si ese acto administrativo que voy a emitir está dentro de la competencia arreglada o está dentro de la competencia discrecional. ¿Por qué? Porque en uno u otro caso yo debo determinar qué decisión voy a tomar. ¿Qué requisitos le debo poner a ese acto administrativo? ¿Cierto? Entonces, así pues que lo más importante es determinar en qué escenario estoy. Lo que les decía ahorita, cuando se va a tomar una decisión administrativa discrecional, se ha entendido que siempre será para mejorar el servicio. Y como les mencionaba, la jurisdicción contenciosa hace hincapié en que si no se expresa el motivo en el acto administrativo, eso significa que será esta la presunción. Y será esta la que tendrá que desvirtuar el destinatario del acto si hace control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa. Ahora, aquí hay un asunto que quiero contarles a nivel de experiencia litigiosa, porque en algún momento en mi vida laboral fui representante judicial del departamento de Antioquia y quiero contarles lo siguiente. Mire, si en una facultad discrecional, por ejemplo, gracias, citemos la facultad que tiene todo nominador de una entidad pública para nombrar y remover a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, ¿cierto? Esa es una facultad que discrecional, ¿cierto? Entonces, para tomar la decisión solo tiene que apelar al artículo 44. Ahí han habido divergencias y el asunto no ha sido pacífico en la jurisdicción contenciosa administrativa. Si se tiene en cuenta que en unas sentencias de la jurisdicción contenciosa se ha dicho que en la facultad discrecional debe haber una motivación que se dirige a la hoja de vida del servidor público. Y hay una norma que se encuentra vigente que señala este requisito. Pero en otras posiciones posteriores, la jurisdicción contenciosa ha dicho que en lo absoluto, que basta simplemente con que se mejore el servicio para que el nominador se entienda facultado para retirar del servicio a un servidor público de libre nombramiento y remoción. Ahora bien, por el tema de que el que ha sido nombrado es una persona de la confianza del nominador, y entonces mal haría en pensarse que se va a hacer el control de legalidad ante una decisión que finalmente pudiera estar consciente quien es nominado y nombrado de esta condición final y de la naturaleza de esa decisión. Pero se conocen muchos casos de personas que han sido nombradas en esta clasificación del empleo público de la libre nombramiento y remoción y que han acudido a la jurisdicción porque demuestran que en ningún momento con esa decisión se mejoró el servicio. Pero aquí les quiero contar es que a veces hay nominadores que al acto administrativo discrecional le imprimen un motivo. Pensemos, porque simplemente por el incumplimiento de sus funciones. Eso sería un tema disciplinario, pero pensemos que puso un acto administrativo, puso un motivo en el acto administrativo discrecional. Lo que ha dicho la jurisdicción es que si usted a una facultad discrecional o reglada le asienta un motivo expreso en el acto administrativo y luego cuando la está siendo demandado ante la jurisdicción se da cuenta revisando la hoja de vida de la persona que existe otro motivo adicional, por ejemplo, que incumplió requisitos para su posesión, pero no lo dijo en el acto administrativo mediante el cual la desvinculó, no pueden aparecer motivos nuevos en el momento posterior al control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa, porque se tiene que circunscribir única y exclusivamente a los motivos que aparecen en el acto administrativo. Entonces ahí tenemos que cuidar muy bien esos hechos que le sirven de causa a la administración pública para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque no podemos luego de que ya el acto administrativo se encuentra ejecutoriado y está siendo demandado ante la jurisdicción,
traer pruebas y hechos nuevos que no fueron impresos y expresados en el acto administrativo. Bueno, terminando pues con la facultad reglada y la facultad discrecional, nos vamos para otra facultad que es importante revisar y que nosotros nos vemos abocados cada día como servidores públicos a enfrentar esta clase de decisiones administrativas, y es en la facultad oficiosa o a petición de parte. Recuerden que la administración pública tiene varias formas de iniciar una actuación administrativa y una es de manera oficiosa. Por ejemplo, cuando la Dirección Seccional de Salud visita centros de salud para inspeccionar el cumplimiento de los protocolos y requisitos del Ministerio de Salud y de las normas legales que reglamentan esta facultad de prestar servicios en materia de salud. Esa facultad es oficiosa. O cuando se visitan centros de estética y de belleza, que llega el equipo auditor de la dirección seccional. Esa facultad es oficiosa. Pero a veces la administración pública también se ve abocada por una queja, por una petición de un ciudadano o de un veedor ciudadano o de un órgano de control. Entonces inicia el aparato de la administración pública, o porque de manera oficiosa ella esté cumpliendo un deber legal de manera oficiosa, o porque alguien allegó un derecho de petición, una solicitud, una queja, un reclamo a la administración pública, y entonces se habilita la administración pública para iniciar todo un trámite de un proceso administrativo general o sancionatorio, dependiendo de cuál escenario de los dos estemos. Pero esto, ¿por qué cobra importancia? Porque cuando la actuación administrativa inicia en el escenario de a petición de parte, creemos que la administración pública está limitada solamente a resolver lo que el peticionario plantea. Y la ley 1437 y 1755 de 2015 fue muy clara en señalar que aún en el evento en que la administración pública actúe en desarrollo de un derecho de petición, y si eventualmente el peticionario llegara a desistir de la petición, la administración pública tiene una competencia oficiosa. Tiene, pese a ese desistimiento, archivar la actuación con respecto al peticionario, pero tiene la obligación legal de revisar si hay un asunto importante de satisfacción de interés general para satisfacer, para resolver, para atender. ¿Por qué? Porque ella conserva siempre la facultad oficiosa en todo lo que hacer de una administración pública. Entonces, ahí es importante que revisemos ese tema para que estemos conscientes que aunque un peticionario desista y yo resuelva la petición, el desistimiento, y acepte su desistimiento, la administración pública deberá revisar si hay en ese escenario y en esa actuación se conserva algún interés general por satisfacer, en cuyo caso tendrá que abocarlo de manera inmediata y resolverlo y tramitarlo. Esto no olviden que también pudiera pasar que el desistimiento en las peticiones, como les venía comentando, puede ser un asunto expreso o tácito, y tácito es cuando yo requiero al peticionario, pasa un mes para que me cumpla con los requisitos y él no allega la documentación en ese plazo, se entiende que ha desistido de esa petición. En ambos casos, por el desistimiento expreso, por el desistimiento tácito, siempre estoy bajo ese escenario de revisar si existe para la administración alguna situación importante de interés general que atender. Porque si mañana o pasado mañana llegara a la administración a conocerse que ella abocó un conocimiento de un derecho de petición, que el peticionario desistió, pero que luego hubo un daño antijurídico que se causó a un tercero y que se hubiera podido evitar si hubiera atendido esa petición oficiosa y esa facultad oficiosa, ahí hay una responsabilidad para ese servidor público que solamente se limitó a archivar la petición y que no hizo lo propio que demanda la ley 1755
de conservarse la facultad oficiosa en ese derecho de petición y revisar si hay un tema de interés general o un derecho fundamental a proteger de manera oficiosa. Aquí hay un tema importante. De pronto alguien en el auditorio pudiera tener acceso a Internet y abrir la ley 1437 para que leamos una norma que quisiera que todos estuviéramos conscientes de ella. De pronto alguien puede colaborarme. Sí, claro. ¿Qué norma es? Ley 1437 de 2011. Sí, ¿qué carta? Que fue modificada por la ley 1755, pero hablamos lo que ahí encuentra en idénticas condiciones escriturales la norma. Artículo 13 y 14. ¿Con quién tengo el gusto? Luz María, ya abro la norma. Entonces, okay. Artículo 13 y 14 me estás diciendo, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno, dame un segundo. 5, 7. Listo, ya lo voy a ver. Listo, 13 y 14. Pertenecen al título 2, derecho de petición ante autoridades, reglas generales. Artículo 13. Objeto y modalidad del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho. Doctora. Cuéntame. Ahí vamos a poner todo, le solicito de manera respetuosa a todo el público que haga un detenido análisis de la parte que la doctora va a leer a continuación. Ahora sí. Entonces se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Perfecto. El ejercicio del derecho de petición. Podemos suspender ahí, pero yo quiero llamar aquí la atención es que hemos entendido que todo derecho de petición puede enmarcarse en una solicitud, en una queja, en un reclamo, en una petición, pero nunca hemos mirado qué significa cuando interponen un recurso. ¿Qué término? Y quiero dejar esta pregunta sin resolver al final para darle participación al auditorio, y es, ¿qué término tengo o tiene la administración pública para resolver un recurso? 1. Y 2, si no se tiene término, ¿cuál sería? Y si ese recurso tiene la connotación de derecho de petición o no. Entonces, lo vamos a dejar para el final, para que ahí haya un tema en el cual quiero llamar la atención de la administración pública. Doctora, muchas gracias por la lectura. Entonces, si estoy en la facultad oficiosa o estoy en la facultad a petición de parte, ¿qué significa cuando me elevan un recurso? ¿Cierto? Si me desisten del recurso, ¿qué pasaría? Yo debería conservar una facultad oficiosa. Lo vamos a mirar, pero lo vamos a dejar suspendida la discusión al final. Ahora, pero aquí lo que cobra vigencia e importancia es cuando yo, como administración pública, me allegan una petición, me desisten, siempre voy a estar en el deber legal de verificar si luego el desistimiento o aún bajo esa petición hay un tema de interés general que atender y que lo tengo que atender. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los actos administrativos conforme a su contenido. ¿Y por qué es importante esta clasificación para nosotros como administración pública? Porque la administración
de Justicia solo le hace control de legalidad a los actos definitivos. Solo le hace control de legalidad a los actos definitivos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que entonces vamos a tener que identificar cuando estamos en presencia de un acto definitivo. Y un acto definitivo está concebido en el artículo 43 de la ley 1437. Dice la norma, son actos definitivos los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación. Entonces, la definición tiene dos acepciones jurídicas. Uno, el que deciden el fondo del asunto. Dos, o hacen imposible continuar la actuación. ¿Y eso qué significa? Que en el proceso contractual yo tengo una etapa donde hago una evaluación a las propuestas. ¿Quién hace la evaluación a las propuestas? El CAE, el Comité Asesor y Evaluador que ha designado el ordenador del gasto para este ministerio. En esa evaluación de las propuestas, si nos vamos a revisarla, hay un orden de elegibilidad ya concedido por el CAE. Cuando el CAE publica esa evaluación de las propuestas, ya se sabe quién va a ser el ganador y quién se ganó el proceso de selección. Y entonces uno diría, pero si miramos el contenido de esa decisión, eso sería un acto definitivo, porque ahí ya se está tomando una decisión. No. Por aquello que el legislador es sabio de lo que les decía ahorita. Las decisiones las tiene que tomar ¿quién? El competente. Y el CAE no es el competente para tomar la decisión definitiva de adjudicar en un proceso de selección. ¿Quién es? El ordenador del gasto. Lo que significa que esa decisión de evaluación de las propuestas es un acto de trámite, no es definitivo. Porque aunque si miráramos el contenido de la decisión, hay una decisión tangencialmente definitiva, en realidad no es definitiva porque lo ha dicho el Consejo de Estado. El ordenador del gasto se puede apartar de la evaluación de las propuestas. Y si se aparta, quiere decir que esa no es la definitiva. ¿Cierto? Ese es un acto de trámite. Entonces, mire que no podemos dejarnos en ningún escenario de la administración pública convencer que cuando estamos en presencia de un acto que, si lo miramos rápidamente, pudiera pensarse que toma una decisión, tenemos que saber si esa decisión le falta otra posterior. Y si le falta otra posterior que haga efectivamente las veces de tomar una decisión definitiva en ese proceso de en ese trámite, ese proceso sancionatorio administrativo general, entonces sí estamos en el acto de trámite anterior y luego estamos en el acto definitivo. El proceso de selección tiene otra posibilidad, que no se presente nadie al proceso de selección, o que los que se presenten no cumplan con los requisitos habilitantes y no se pueda dar inicio al proceso de selección. Y entonces tendrá la administración, conforme a las causales que desactivamente trae la norma, emitir otro acto que se llama declaratoria de desierta del proceso de selección. La declaratoria de desierta está tomando una decisión de fondo. No, porque no está adjudicando el contrato. Pero hace imposible continuar la actuación. Sí. Entonces, como hace imposible continuar la actuación, estamos en presencia de un acto definitivo. Porque luego de que se haga la declaratoria desierta, obligatoriamente, indefectiblemente, la administración tiene que abrir otro proceso de selección. Entonces ya hizo imposible continuarla para este que ya se había iniciado. Entonces, obligatoriamente, estamos en presencia de un acto definitivo.
¿Eso qué significa? Que siempre tenemos que evaluar cuándo estamos en presencia de un acto definitivo o cuándo no. Ahora bien, un asunto importante que hay que resaltar aquí, y es que no estamos en presencia de un acto definitivo cuando es una resolución o un decreto. No, no, porque la jurisdicción contenciosa ha dicho, no es la forma la que define el acto definitivo. Es el contenido de la decisión el que marca, en definitiva, la condición de un acto definitivo, ¿no? Lo que les decía al inicio de nuestro encuentro del día de hoy era que un oficio en el cual en 2 renglones se tome una decisión definitiva, yo estoy en presencia de un acto definitivo. Y entonces ahí tendré que ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a defender la legalidad o ilegalidad de ese acto definitivo. Alguna vez hay una sentencia del Consejo de Estado, y en lo particular también me pasó en la vida litigiosa, en un caso similar, y es un abogado va a una entidad pública, eleva un derecho de petición de una señora que trabajó toda la vida informalmente para una institución, y le dice en el derecho de petición que le reconozca la condición de empleada pública y que le pague los salarios y prestaciones y la pensión de jubilación por ella haber laborado 25 años de manera informal para esa entidad. La persona que le responde el derecho de petición al abogado le contesta, revisados los archivos, no existe hoja de vida de la señora. Y entonces el abogado le dijeron, contra este acto procede el recurso de apelación. Perdón. Y entonces viene la pregunta. Me concedieron recurso de apelación, el señor lo interpuso y el superior confirmó la decisión del de primera. ¿Cuál era la decisión? Revisada la de hoja de vida, no se encuentra la señora como persona vinculada a esta entidad. Entonces el abogado fue y demandó el acto administrativo definitivo. Entonces la pregunta que sale acá es, ¿cuál fue la petición? La petición fue, reconózcame a la señora tal la condición de empleada pública y páguele los salarios y prestaciones dejados de percibir. Respuesta. Revisado el archivo, no aparece hoja de vida de ella. ¿Sí le respondieron el derecho de petición de fondo? No. No le lo respondieron. Pero aún así el abogado fue y demandó esa respuesta. ¿Y qué le dijo el Consejo de Estado? Ese es un acto de trámite. Usted no me demandó un acto definitivo. ¿Cómo así? Usted dijo que le reconocieran la condición de empleada pública, a ella nunca le dijeron que no le reconocían esa condición. Lo despacharon por un ladito, pero nunca le dijeron si sí o no tenía la condición de empleada pública. Lo que hace que el acto que usted me está trayendo para demandar es un acto de trámite. Y yo no conozco en la jurisdicción actos de trámite. Inecta demanda, porque demandó un acto administrativo que no es objeto de control de legalidad. Y entonces, en ese caso, el juez contencioso, el Consejo de Estado, en la sentencia le dice al señor, usted tenía que demandar el acto ficto negativo, pero no un acto de trámite. Entonces, aquí cobra importancia determinar si la petición que yo estoy elevando a la administración, si está quedando debidamente contestada de fondo. O si yo, como administración, sí estoy dando una respuesta de fondo. Porque si no estoy dando una respuesta de fondo, nunca contesté el derecho de petición. Y nació un acto ficto negativo, de lo cual nos vamos a ocupar enseguida en unos minutos. Entonces, ¿eso para qué cobra importancia? Para determinar cuándo estamos en presencia de un acto definitivo.
está tomando una decisión de fondo. ¿Sí o no? Independientemente de la forma. Ahora bien, el artículo 74 de la ley 1437 dice, por regla general contra los actos definitivos proceden los siguientes recursos. ¿Qué significa eso? Por regla general. Entonces el abogado en esa demanda se defendió y dijo que ese acto sí era definitivo porque le había sido concedido un recurso. Y lo que le dijo el Consejo de Estado, le dijo, recuerde que el 74 dice que por regla general, el hecho de que a un acto de trámite se le otorgue un recurso no lo muta a un acto definitivo. No lo muta a un acto definitivo, sigue siendo de trámite. Porque lo que determina si un acto es definitivo de trámite no es si se le otorga o no recursos, sino el contenido del mismo. Entonces tampoco podemos llevarnos la base de que si a mi acto administrativo le estamos otorgando un recurso, ya estamos en un acto definitivo. En lo absoluto estamos en un acto definitivo. Sigue siendo un acto de trámite si le miramos el contenido al mismo. ¿Sí? Entonces ahí es importante también. Ahora recuerden que cuando yo le voy a otorgar recursos a un acto administrativo, los recursos son de ley. Yo no puedo decir, ay sí, démosle recurso a este acto. No. Será la condición del acto la que me determina a mí si tiene o no recurso. Si es definitivo y tiene superior jerárquico, tendrá apelación. Pero si es de trámite, no tiene recurso, a menos que haya una disposición expresa de carácter especial que me diga que para ese acto de trámite tiene recurso. No tengo la potestad en la administración pública de manera discrecional para otorgarle recursos a un acto que no trae por disposición de ley otorgarlo. ¿Está claro? Bien, hay otra discusión importante que vale la pena traer a colación y es el tema de las circulares. Esta forma tan común en que la administración se comunica con los servidores públicos. Y a mí me gusta, yo apelo mucho a las circulares porque me parece que es un medio muy oportuno para orientar a la administración pública, a los servidores públicos, ¿cierto? Y se había concebido por la jurisdicción contenciosa que los circulares no eran objeto de control de legalidad ante la jurisdicción, porque no tenían la connotación de acto administrativo. Y que solo en aquellos casos en donde la administración pública emitía decisiones que no estaban replicadas en la ley, sí podían hacer objeto de control de legalidad. Me explico. En algún momento, la Secretaría de Educación emitió una circular en la cual le decía a los docentes que el tiempo de descanso de los estudiantes no iba a ser tomado en cuenta como horario laboral de los docentes. Y entonces, esa circular fue demandada ante la jurisdicción contenciosa porque los docentes decían, pero si estamos en el establecimiento educativo y tenemos que estar disponibles en ese tiempo, sí debe ser contado como tiempo de trabajo. Adicionalmente, porque si no lo contaran, entonces estaríamos trabajando 2 y 3 horas más al tiempo que estamos en la institución educativa como tiempo laboral. Entonces, ellos planteaban que efectivamente estaban por fuera, ya no estaban trabajando las 8 horas y media, sino que estaban trabajando 10 horas. Y que el convertir la jornada laboral a 10 horas era por fuera de la ley, del horario de intensidad que hablaba el legislador. Cuando la administración pública toma decisiones que están por fuera de la ley, se volvía muy delicado y entonces la jurisdicción establecía que ese era el parámetro para hacer de control de legalidad la jurisdicción. Pero cuando se emitía una circular que simplemente replicaba lo que decía el legislador, no era objeto de control de legalidad. En estos días
me recuerdo que emití una circular en la entidad donde laboro, replicando el tema de publicidad en SECO y del cierre del expediente contractual en SECO que vencía ayer el 31 de julio, y me dice una de las abogadas, pero es que esa circular dice lo que ya está dicho por la ley. Yo le dije, claro, es que las circulares lo que hacen es acoger lo que dice la ley y traerlo a la institución. Pero más allá de eso, la jurisdicción contenciosa, cansada de ver que la administración pública usaba de manera indistinta una circular y que eran muchas las veces en las que la administración pública se tomaba facultades que no estaban concebidas en la ley, tomó una decisión pacífica de unificación y dijo, todas las circulares serán objeto de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa. Y ya, no hay una discusión, toda circular puede ser demandable ante la jurisdicción contenciosa. Bueno, aquí hay un tema en cuándo un acto administrativo de trámite podría convertirse en un acto definitivo. Vuelvo y les digo, cuando ese acto administrativo de trámite hace imposible continuar la actuación, podría eventualmente convertirse en un acto definitivo, porque hasta ahí llega la actuación administrativa, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que hacer ese análisis importante de cuándo no es posible continuar la actuación y entonces si ese acto de trámite cerró un proceso, sería ese acto de trámite el que cobraría vigencia y sería objeto de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa. Vuelvo y gracias al que les conté, el de la declaratoria desierta. Como no está tomando una decisión definitiva, pero está poniendo fin a la actuación, su contenido no toma una decisión definitiva, pero se convierte en un acto definitivo porque no se puede continuar la actuación. Otra clase de acto que quiero traer a ustedes es el acto preparatorio de ejecución. En la administración pública es muy normal que se emitan actos administrativos de ejecución. Miren, por ejemplo, cuando la administración pública es condenada por la jurisdicción laboral o administrativa o civil, que solo en algunas muy pocas excepciones puede venir una sentencia de orden civil a la jurisdicción, porque recuerden que la jurisdicción contenciosa conocerá por regla general donde haya una de las partes sea una entidad pública. Entonces es muy poco probable que ocurra en la jurisdicción civil, ¿cierto? Pero algunas excepciones podrán ocurrir. Y entonces llega el abogado que ganó el proceso ante la jurisdicción contenciosa o laboral y le dice a la administración, vea, le adjunto el título ejecutivo de la sentencia condenatoria, por favor disponga todo para pagar esta sentencia. Y supongamos que en esa sentencia condenatoria se ordenó el reintegro de un servidor público y el pago de los salarios. ¿Qué tendrá que hacer la administración pública? Pues tendrá que emitir un acto administrativo de cumplimiento de sentencia ordenando el reintegro de la persona y el pago de los salarios. ¿Qué ha dicho la jurisdicción contenciosa? Que cuando yo estoy en presencia de un acto administrativo que le da cumplimiento a una sentencia, no estoy en presencia de un acto definitivo, estoy en presencia de un acto de ejecución. Y si estoy en presencia de un acto de ejecución, los actos de ejecución no son de conocimiento ni de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa, a menos que ese acto de ejecución le esté dando un cumplimiento totalmente diferente al ordenado en la sentencia, en cuyo caso sí será objeto de control de legalidad ante la jurisdicción. ¿Eso para qué es importante? Porque en muchas ocasiones el legislador incluso de manera taxativa trae actos de ejecución y yo tendré que determinar si que lo que estoy en presencia de un acto de ejecución no lo podré demandar ante la jurisdicción contenciosa.
Hay otra clasificación que es importante que conozcamos y es los actos administrativos de contenido general y particular. Cuando estamos en presencia de un acto administrativo de contenido general, esto sí es un asunto que se ve en el pregrado de Derecho, pero que lo traje por otra connotación importante que vale la pena analizar acá en este escenario, y es: yo estoy en presencia de un acto administrativo de contenido general cuando no distingo individualización del destinatario en el acto. ¿Yo cómo individualizo al destinatario? Pues con el nombre, con la cédula, ¿cierto? Entonces, si yo en el destinatario del acto no tengo ni el nombre ni la cédula, pues yo estoy en presencia de un acto administrativo de contenido general. Y por el contrario, si yo en el acto administrativo estoy individualizando a quién me estoy dirigiendo, con su nombre, apellido y cédula, pues obligatoriamente estoy en presencia de un acto administrativo de contenido particular. ¿Y para qué cobra importancia eso? Primero, para saber cómo le voy a dar efectividad a esos actos administrativos. Y yo le voy a dar efectividad a esos actos administrativos dependiendo de qué. De si el acto administrativo es de contenido general, la forma de darle eficacia es a partir de la publicación, y el particular a partir de la comunicación y la notificación según el caso. ¿Y de qué depende? Pues si tiene recursos, el acto administrativo de contenido particular, obligatoriamente tendré que ¿qué? Notificarlo, pero si no tiene recursos, pues solamente lo tendré que ¿qué? Comunicar. Si yo voy si emito un acto administrativo de traslado de un servidor público de una entidad a otra a nivel nacional, o de una dependencia a una secretaría a otra, ese es un acto discrecional, lo emite el nominador, porque la competencia es del nominador, a menos que él haya delegado la competencia en el inferior, la tiene el nominador. No tiene apelación porque es la máxima autoridad, entonces tendrá reposición, pero si en el acto se indicó que no tenía recursos, entonces ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a comunicar, no lo voy a notificar, ¿cierto? El acto administrativo mediante el cual me reconocen las vacaciones, me lo comunican, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si yo le doy la connotación definitivo, particular, tendré que hacer el análisis si estoy en el escenario de los recursos o no, porque la norma dice: por regla general, contra los actos definitivos proceden los siguientes recursos, ¿cierto? Entonces, y si es de trámite, no tiene recurso, a menos que haya disposición expresa que diga que ese acto de trámite tiene recurso. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque si yo cometo un error en la notificación es un procedimiento totalmente reglado, porque la norma dice que que esa constancia de notificación debe indicarse los recursos que proceden, los términos ante quien se interpone, la clase de decisión que se está notificando. Si no tiene esos requisitos que trae la ley 1437, pues obligatoriamente el artículo 72 dice que sin el lleno de esos requisitos no se tendrá hecha la notificación ni producirá efectos legales. En el departamento de Antioquia nos pasó con un servidor público de carrera administrativa. Ese servidor público de carrera administrativa le notificaron era un servidor público de carrera que estaba ejerciendo un cargo en ascenso, y el cargo en ascenso lo habían calificado irregularmente, con una calificación muy baja. Entonces le notificaron esa calificación, pero resulta de que la constancia de notificación no le dijo que contra ese acto procedían recursos. Entonces él no los interpuso y quedó infirme la calificación. Cuando él presentó la solicitud de conciliación prejudicial para demandar el acto administrativo, vinieron dos interrogantes. Él presentó la demanda, la conciliación prejudicial, aduciendo que el acto administrativo de calificación estaba viciado de nulidad por violación del derecho a audiencia y defensa. Entonces ahí hay un análisis importante que quiero que tengamos en cuenta. Y dos,
La constancia de notificación dice la ley que tiene que tener la indicación de qué recursos procede y a él no se le indica. Resulta de que el artículo 72 dice que si esa notificación no tiene todos los requisitos, no se tendrá por hecha. O sea, que cuando a él le quedó en firme la calificación insatisfactoria que le daba la devolución al cargo, tenía la administración que hacer el símil que nunca lo había quedado en firme esa calificación insatisfactoria, porque la norma dice, si la constancia de notificación no cumple con los requisitos, la notificación no se tendrá por hecha, lo que significa que el acto administrativo no ha adquirido firmeza y por tanto no se puede hacer cumplir, ni acatar, ni ejecutar. Pero hay un tema importante y es que el error en la notificación de un acto administrativo estaba equivocado el señor porque no vicia de nulidad el acto. Lo vamos a ver en uno de nuestros encuentros, por eso no me voy a detener ahí. Pero ahí lo que cobra importancia para el tema que estamos tratando en este momento es, uno, el señor había que pagarle los salarios en la conciliación prejudicial hasta el momento en que se le notificara en debida forma, porque esa notificación no se tenía por hecha, dice el artículo 72. Es decir, que si yo estoy en presencia de un acto administrativo de contenido particular definitivo, yo tengo que concederle los recursos, lo que significa que le tengo que notificar personalmente o en su defecto por aviso, pero obligatoriamente tengo que hacer una constancia de notificación con el lleno de los requisitos legales y si no la hago, se entiende por no realizada, lo que significa que el acto no adquiere firmeza y por tanto no lo puedo hacer efectivo. Para eso quise traer acá la citación de esta norma, de esta clasificación. Muy importante que tengamos claro que los actos de contenido particular pueden ser objetos de notificación o comunicación y que son notificables aquellos por regla general que tienen recursos y por tanto debo cumplir con todos los requisitos legales de la notificación. Ahora, la administración pública tiene que definir un medio oficial para hacer publicidad a los actos de contenido general. Cuando ella define el medio oficial, tiene que empezar a publicar todas sus decisiones por ese medio oficial. ¿Está claro? Entonces, los actos de contenido general, dice la ley, que cuando la administración pública define un medio, será por el medio oficial, y si no, será por página web. Si no los publica en página web, no se entiende que el acto administrativo adquiere firmeza y por tanto no lo puede hacer efectivo. Ahora bien, ¿por qué también quise traer este tema a colación aquí, que cobra importancia y es necesario tratar? Y es porque el artículo 137 nos dice, de la ley 1437 de 2011, nos dice que por regla general, la acción de nulidad o el medio de control de nulidad será el medio idóneo para demandar los actos administrativos del contenido general ante la jurisdicción contenciosa. Y el 138 nos dice que el medio de control de nulidad y restablecimiento, por regla general, será el medio de control para demandar los actos de contenido particular. Pero es el mismo artículo 137 el que nos dice que de manera excepcional podrá demandarse en nulidad un acto administrativo de contenido particular. Y esta consagración de esta norma excepcional que nos trajo el legislador apela a lo que en algún momento la jurisdicción contenciosa administrativa llamó la teoría de los móviles y las finalidades. Dijo, ¿qué define el medio de control del acto administrativo que yo voy a demandar? Ah, lo define la condición del acto. No, porque un acto de contenido general se puede demandar en nulidad simple, pero de manera excepcional también se puede demandar en nulidad simple el acto de contenido particular. Entonces, lo que define el medio de control no será la clase de acto, sino mi pretensión, lo que yo pretenda.
Si yo pretendo solo la nulidad simple, lo apelo al medio de control de nulidad simple, independientemente de que se trate de un acto de contenido general o particular. Pero si yo lo que pretendo es un restablecimiento del derecho, independientemente de que se trate de un acto de contenido general o particular, apelo al medio de control de nulidad y restablecimiento, lo que significa que lo que entra a definir el medio de control en el escenario de la clasificación del acto administrativo de contenido general o particular no es la condición del acto, sino mi pretensión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque yo, entidad pública o destinatario del acto, tendré que mirar cuál será el daño que tengo en el momento. Si hay un daño solamente en materia de legalidad o ilegalidad del acto, o si hay un daño adicional a la legalidad. Me explico. Si la administración municipal emite un acto administrativo mañana donde dice que a la ciudad de Medellín no ingresarán los camiones de 4 ejes, y hay 40 empresarios que tienen cada uno 100 camiones de 4 ejes que transportan mercancía en el país y tienen a esta ciudad un ingreso permanente diario de sus vehículos. Lo que significa que todos los contratos que tienen con esas empresas tienen que cancelarlos porque el alcalde dijo no entran, ¿cierto? Ese acto administrativo de contenido general está causando un perjuicio a unas personas individualizadas. Entonces, él va a decir, yo voy a demandar el acto de contenido general en nulidad y restablecimiento porque tengo un daño económico. Entonces, aunque estoy en presencia de un acto de contenido general, el medio de control será el de nulidad y restablecimiento, porque la norma concibe la posibilidad también, el 138 lo concibe. De pronto, la doctora que ahorita me colaboró podría darle lectura al 138 de la ley 1437. Sí, claro, dame un segundo, ya la hago. Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en un tiempo, esto es dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio de ejecución o de cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. Ok, muchas gracias, doctora. Mira lo que nos está diciendo la norma, que igualmente, o sea, que yo puedo demandar ¿quién demanda en nulidad y restablecimiento del derecho? Toda persona que se crea lesionada en un derecho con un acto particular, ¿cierto? Entonces, si a mí me causaron un daño con un acto particular, yo voy a ir a demandar en nulidad y restablecimiento. Pero en el segundo inciso dice, igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general, que ya dijo, usted también puede ir y demandar en nulidad y restablecimiento el acto de contenido general y pedir el restablecimiento, el caso que les comentaba hace unos minutos, pero le pone una condición, porque usted cuando va a demandar en nulidad simple el acto de contenido general no tiene término en el tiempo. Pero si va a demandar en nulidad y restablecimiento, sí tiene tiempo, término, 4 meses contados a partir de la notificación, comunicación, publicación o ejecución del acto, dice el 164. Entonces, si yo estoy en ese escenario en que el acto de contenido general fue el que le causó el daño a mi cliente, yo tengo 4 meses para demandar en nulidad y restablecimiento. Y doctora, si quiere, nos regala la lectura del 137.
Claro que sí. Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando haya sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente, podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Primero, cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. Segundo, cuando se trate de recuperar bienes de uso público. Tercero, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. Cuatro, cuando la ley lo consagre expresamente. Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. Muchas gracias, doctora. Entonces, mira lo que la norma está diciendo. Por regla general, contra los actos administrativos de contenido general, yo los demando en nulidad simple. Excepcionalmente, dice la norma en el inciso, podré demandar la nulidad de actos de contenido particular, o sea, ya la inversa del 138. Por regla, excepcionalmente, podré demandar actos de contenido particular en nulidad simple, siempre que no se cumpla una de las siguientes condiciones. Por ejemplo, una mujer en estado de embarazo, es desvinculada de su cargo. Se violó una norma porque no le hicieron la indemnización de su condición de estabilidad reforzada. Entonces sobreviene para ella una demanda. ¿El acto es de qué contenido? Particular. Ella lo debe demandar ¿dónde? En nulidad y restablecimiento. ¿Cierto? ¿Qué término tiene? 4 meses, pero resulta de que ella se fue de licencia, se fue del país y vino a los 8 meses y cayó en cuenta que ella debía demandar el acto. Entonces va donde el abogado y el abogado le dice, ya se venció el término para ir a demandar en nulidad y restablecimiento, pero demandémoslo en nulidad simple porque la norma dijo que yo puedo demandar en nulidad simple un acto de contenido particular. Sí, pero ojo pues, que la norma sí dijo eso, pero puso una condición. Siempre que de la sentencia no sobrevenga el restablecimiento automático. ¿Eso qué significa? Que el juez va a evaluar. Si yo declaro la nulidad del acto administrativo mediante el cual desvincularon a esa señora en embarazo, lo declaro nulo en un proceso de nulidad simple. Ese acto esa sentencia una vez esté ejecutoriada, ¿qué va a pasar? Que el acto desapareció del mundo jurídico. No existe, porque la nulidad equivale a la desaparición del acto, deja de existir. Entonces, listo, el juez hace ese raciocinio y dice, si el acto desaparece del mundo jurídico, significaría para la administración que la tiene que reintegrar, porque el acto ya no existe, el que la desvinculó. Y si sobreviene para la administración pública, luego de una sentencia de nulidad simple, restablecer algún derecho de manera automática, jamás podrá demandarse ese acto de contenido particular por nulidad simple, como es este caso. Entonces el juez simplemente le dice, rechazo la demanda. Porque usted debió haber demandado en nulidad y restablecimiento y como operó la caducidad, usted se vino para la nulidad simple y intentando omitir la caducidad, pero no, porque la norma le puso una condición a los actos de contenido particular en nulidad simple. Dice, siempre y cuando no se persiga, siempre y cuando el cumplimiento de la sentencia no se genere un restablecimiento automático. Entonces, ¿por qué cobra importancia hablar de esta clasificación de contenido general y particular? Porque ello nos va a definir en principio, el medio de control al cual podemos apelar para hacer control de legalidad ante la jurisdicción. Pero ustedes, entidad pública, también podrán excepcionar cuando una persona
pretendiendo pasar por alto el término de caducidad, apele a una nulidad simple de un acto de contenido particular porque ya no está cumpliendo el requisito que estableció el legislador. ¿Está claro eso? Ahorita, cuando abramos el espacio de preguntas, quisiera que todos estos conceptos que hemos ido contando aquí de manera, quisiera pensar que profunda, pero que también rápida por el tiempo de la conferencia, han quedado lo suficientemente claros y si no para hacer cualquier claridad necesaria a todo el auditorio. Bueno. Hay un tema importante. Doctora, usted de pronto me puede leer el 140 de la ley 1437. Por supuesto, ya lo abro. 40. Reparación directa, ¿cierto? Sí. Artículo 140, reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. Perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces la norma me está diciendo cuáles son las fuentes o las actuaciones del Estado que yo puedo demandar en una reparación directa, ¿cierto? Y dice acción, omisión, ocupación, operación, hecho, ¿cierto? ¿Y qué es una operación administrativa? La ha definido la jurisdicción contenciosa como toda actividad material mediante la cual se le da cumplimiento de efectividad a los actos administrativos. Entonces, una constancia de notificación, una constancia de ejecución, una publicación en página web, son operaciones administrativas. Y la irregularidad en las operaciones administrativas se demandan a través de la reparación directa. Por eso lo que les decía ahorita, que un error en la notificación en principio no constituye un vicio de nulidad del acto, sino que es una operación administrativa en tratándose de actos definitivos, de la notificación, comunicación, publicación o ejecución de un acto definitivo. Todas esas actividades que se despliegan para hacerlo efectivo son operaciones administrativas que tendrán que ser tenidas en cuenta para demandarlo a través de reparación directa y no a través de la nulidad o nulidad y restablecimiento. Si eventualmente me quedara un espacio de tiempo al final, quisiera detenerme en el tema de las notificaciones, que considero que es un tema de mucha importancia para la administración, para efectos de que emita operaciones administrativas tranquilas, rodeadas de seguridad jurídica y de todo el acompañamiento jurisprudencial que ha emitido el Consejo de Estado, tanto en sala de consulta como en la parte jurisdiccional respecto de todo el tema de las notificaciones para que estos actos administrativos puedan surtir los efectos jurídicos rodeados de toda la legalidad posible. Bueno. Aquí hay un tema importante que quiero tocar y es que hemos dicho que las operaciones administrativas, que son las formas propias como se le da efectividad a los actos administrativos,
no se demandan ante la jurisdicción contenciosa administrativa en vicio de nulidad y restablecimiento o nulidad simple como causal de nulidad, sino que se demandan a través de la reparación directa. Pero es importante tener en cuenta que una operación administrativa también puede ser en el trámite de un acto administrativo en la facultad reglada. No necesariamente una operación siempre tiene que sobrevenir única y exclusivamente luego de un acto definitivo. Me explico con un ejemplo. Si están adelantando un proceso sancionatorio disciplinario, por ejemplo, y viene la formulación de cargos, el acto de cargos es un acto administrativo de trámite, porque no está tomando una decisión definitiva. Luego viene la sanción disciplinaria, pero que es la definitiva. Pero entonces la pregunta es, el acto administrativo de formulación de cargos es un acto de trámite, pero es notificable, porque la persona tiene que presentar descargos. Entonces la pregunta es, ese acto de esa notificación que se le hace a la persona del auto de cargos, ¿es una operación administrativa de un acto de trámite? Y si esa operación administrativa se hace irregularmente, o sea, esa notificación se hace irregularmente, puede luego, posteriormente, viciar de nulidad el acto definitivo. Miren la connotación. Puede viciar de nulidad el acto definitivo cuando le violó el derecho de audiencia y defensa a esa persona que le están investigando disciplinariamente. Entonces, si la operación administrativa es irregular, pero se produce dentro del trámite de un procedimiento reglado y constituye una violación al derecho de audiencia y defensa antes de emitirse el acto definitivo, puede viciar el acto definitivo porque fue antes de la expedición del acto definitivo. Pero si la omisión de la notificación fue luego de expedirse el acto definitivo, no lo alcanza a viciar porque el acto ya estaba expedido. Entonces, aquí hay un tema importante que rescatar. ¿En qué escenario se está emitiendo la omisión de la operación administrativa de notificación? ¿En el trámite o luego del acto definitivo? Porque si es luego del acto definitivo, no hay un vicio de nulidad. Principio. ¿Está claro eso? Ahora vamos para otra clasificación, y es dependiendo de la formalidad, si estamos en un acto administrativo expreso o presunto. ¿Y esto por qué cobra importancia? Porque de alguna manera el legislador le ha dado un castigo a la administración pública cuando no da respuesta ni a sus derechos de petición ni a sus recursos. Y entonces la administración le ha dicho a la ciudadanía en pleno, le ha dicho, mire, cuando usted formule un derecho de petición o eleve un recurso y la administración guarde absoluto silencio y no notifique la respuesta, yo le voy a dar una respuesta presunta. Porque usted no se puede quedar toda la vida esperando que la administración le responda de fondo y nunca pudiendo demandar ante la jurisdicción contenciosa porque no tiene un acto. No, yo le voy a dar una solución. Y le dio, mira lo que hablábamos ahorita, le dio la connotación de acto definitivo al acto presunto. Mire pues, mire lo que significaba, ¿cuáles son los únicos actos que son objeto de demanda ante la jurisdicción contenciosa? Los actos definitivos. Y el legislador dijo, el acto definitivo que se profiere de manera presunta tiene esa connotación de ser acto definitivo. Pero ¿en qué escenario? Cuando se resuelve el derecho de petición o cuando la administración no resuelve el recurso. Tendrá la connotación de acto definitivo. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta que estamos siendo castigados por el legislador de manera delicada cuando no damos respuesta oportuna a un derecho de petición o no damos respuesta oportuna a un recurso. Bueno, y entonces el acto administrativo presunto, de acuerdo a su formalidad, tiene, digamos, tres formas de presentarse. El expreso, que es el que nos notifican o el que publican en página web,
el presunto que nace por disposición del legislador cuando pasa el término y no notifica una decisión de respuesta, y el verbal que se ha puesto de moda en la jurisdicción contenciosa, y que una muestra primigenia del acto verbal nace con las respuestas a las peticiones verbales, cuando el legislador dice que si la petición se hace verbal, de la misma manera se responderá a la petición, esto es verbal. Entonces recuerden que si el peticionario me eleva un derecho de petición en el cual me implique dar una respuesta de fondo y tenga la connotación de definitivo, yo le voy a responder verbal. Él podrá pedir la constancia de esa respuesta y con eso dará cuenta que tiene en sus manos una respuesta definitiva. Pero lo importante aquí es rescatar el tema de que el acto ficto no solamente tiene las dos connotaciones, la que se hace de los recursos y la que se hace en el derecho de petición, que es la regla general negativo, sino que también tiene otra connotación, que hay un acto ficto positivo.